nombre de Dios y nuestra patria se abre la sesión. Asiento. Asiento. Hay asientos de sobra. Por ahora, más rato, va a estar llena esta comisión, ¿de acuerdo? El acta de la sesión número 45 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Todos la leyeron, ¿cierto? Y la analizaron. El acta de la sesión número 46 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido proyecto iniciado moción de los diputados señores Noman, Coloma, Fuensalida, Don Juan, Macaya, Moreira, Norambuena, Rentería y von Millenbroek, y de la diputada señora Amari Troncoso, que modifica la ley de tránsito para exigir la exhibición del permiso de circulación y demás documentos propios del vehículo, inserto en el parabrisas del mismo. Y la excusa para esta sesión de la directora regional de Aguas de Atacama, por asistir a una presente sesión por motivos personales, y una carta de la señora Lorena Valladares, presidenta Comité Río Laguna Los Palos, Puerto Aysén. Este sector productivo agrícola, ganadero y turístico de la ciudad de Puerto Aysén, ubicado en la ruta rural X528, tiene a bien solicitar a usted la priorización de pavimentación liviana u otra tecnología que permita responsablemente ejecutar una adecuada pavimentación y, por otro lado, indicar el inicio del diseño de un puente doble vía que permita el acceso seguro a un sector con más de 150 familias y a una alta temporada estival. Se adjunta características antecedentes del sector. Firma las autoridades presentes en la reunión de la Asamblea Extraordinaria realizada el día de hoy para justificar por qué necesitamos urgente un puente y pavimentación de un sector que apalanca recursos y productividad a una comuna que busca el desarrollo de su comunidad. ¿Puedo explicarle un poquito? Sí, a los diputados sobre la carta que acaba de leer nuestro secretario. Es un comité campesino del sector Laguna y Río Los Palos de Puerto Aysén, el cual está solicitando hace muchos años que le pavimenten el camino. Son alrededor de 13 kilómetros y están en condiciones, un camino bastante transcurrido, digamos, o transitado durante la temporada de turismo. Y lo otro es también la posibilidad de solicitar, esta carta va dirigida al ministro, también un puente, porque es un puente muy antiguo, un puente colgante muy antiguo, que ya cumplió su vida útil. Entonces la idea de leer esta carta a la comisión es que la comisión, si nos puede apoyar en este petitorio, le queremos pedir eso para que obviamente el señor ministro y quien corresponda tome con mayor atención. No sé si el sector, la comuna es Puerto Aysén, donde está el alcalde catalán, Óscar Catalán, amigo de usted, y el sector se llama Río Los Palos, Río y Laguna Los Palos. Amigo mío también, sí, pero entonces le queríamos pedir el apoyo a la comisión, si es posible, que nos apoye para enviar un oficio. Enviar un oficio también. ¿Acordado? Acordado, entonces, gracias. Muchas gracias. ¿Y lo otro era, señor secretario? Ahí está la minuta del presidente. Ah. Ya. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Ya. Temas varios. Diputado Vilavaca. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Varios temas, presidente. El primero dice relación con la necesidad de poder solicitarle a la ministra de Transporte en particular que nos pueda, como comisión, aclarar en qué va a consistir, cuáles van a ser los plazos respecto a todo el proceso de electromovilidad que el presidente de la República anunció en su mensaje presidencial. Creo que es una iniciativa interesante el proceso de electromovilidad, pero que claramente al no tener contenido el discurso, siembra cierta incertidumbre respecto a los gremios empresariales, en particular de regiones, respecto a lo que ellos están desarrollando. Muchos de ellos han desarrollado un proceso de inversión importante
en términos de adquisición y actualización de sus máquinas, y se anuncia, por ejemplo, que van a llegar 300 buses eléctricos para ser entregados en todo el país y algunas capitales regionales. Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Por ejemplo, en la Comuna de Valdivia, nosotros nos endeudamos, compramos vehículos nuevos, vehículos modernos, y hoy día nos dicen que van a entrar a competir con nosotros vehículos que vienen con un sistema moderno. Y eso claramente va a atentar contra aquellos, sobre todo microempresarios, que han desarrollado este proceso de inversiones. Por lo tanto, creo que sería súper importante poder conversar con la ministra de Transporte para que en definitiva entregue mayores antecedentes respecto a este proceso. Eso es uno. ¿Tengo otro? ¿Sí? Ya. ¿Sí es sobre el mismo punto? Sí. Presidente. Presidente, gracias, diputado de la Vaca. Presidente, el problema que tiene la gente de regiones, más que nada con la electromovilidad, es otro. Ellos dicen, lo que dice el diputado tiene toda la razón del mundo. Ellos han comprado buses recién y esos buses valen más o menos 80, 90 millones de pesos. El subsidio estatal son 40 millones, por decir una cifra. El bus, estos eléctricos, valen más o menos 200 millones. Eso es lo que van a costar. Entonces la pregunta es si el subsidio va a ser en la misma proporción que le daban para comprar los otros. Y si así fuera igual, se les pone más difícil porque igual le van a quedar, el saldo a pagar del anterior bus eran 60 millones, este van a ser 120 a pesar de todo el subsidio. Entonces eso es lo que los tiene bastante preocupados a todas estas personas. Y otra cosa que dicen ellos, a ver, aquí en las regiones, con la electromovilidad estoy hablando, no hay gente que pueda competir con las empresas grandes de Santiago que no han ganado la licitación, por decirte, de un Transantiago, como quieran llamar, los buses rojos, me da lo mismo. Entonces, ellos dicen, claro, esa gente lo más probable es que para sacarse el pillo los van a licitar en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en todas las ciudades que tengan sobre 100.000 habitantes. Y esa preocupación es la que tienen ellos, más o menos por ese lado A lo que está planteando el diputado y la verdad que estoy absolutamente de acuerdo que tienen que dar más información con respecto a la electromovilidad. Gracias, diputado René García. Gracias por la intervención, diputado. Sí. ¿Puedo continuar? ¿Ya? Entonces, insisto, tal como dice el diputado René Manuel García, existen una serie de temas que se mantienen en la incertidumbre y eso provoca que los empresarios, sobre todo en regiones, mantengan este proceso. Es decir, un empresario X que hoy día invirtió en 2 buses, pequeño empresario, y le dicen que van a ingresar a Valdivia, no sé, 15, 20 buses, cuestión que tampoco sabemos, ¿qué va a suceder con a quién se lo van a dar? Ya, entonces existe una serie de temas que sería súper importante por conocer de voz de la ministra de Transporte. Eso es uno. 2, presidente, solicitar a través suyo, presidente, sí, que pueda asistir a la comisión un grupo de empresarios de transporte que están unidos en la Coresur, que es la Confederación de Empresarios del Sur de Chile de Transporte Mayor. ¿Ya? Es una agrupación de transportistas que reúne a transportistas desde Concepción a Chiloé, que es la más grande del sur de Chile. Y a ellos les gustaría poder venir a la comisión a explicar cuál es la situación del transporte mayor del sur de Chile. Por lo tanto, solicito también sean incorporados para las audiencias que esta comisión tiene. Coresur, de ahí voy a dar los antecedentes de eso. Y lo tercero, señor presidente, estuve conversando este fin de semana con la Asociación Gremial de Empresarios Taxibusos de Valdivia, y ellos están muy preocupados respecto al proceso de chatarrización o renueva tu micro de la región de Los Ríos. ¿Y por qué esto? Porque encontrando en el mes de junio, el Ministerio de Transporte, la Seremi de Transporte en particular, aún no entrega las bases del llamado del 2019 para el proceso en Valdivia. Se presume que se demora más o menos 2 meses en la tramitación de las bases. Si lo envía en julio, vamos a estar llamando en agosto, septiembre aproximadamente recién el concurso que va a cerrar a finales de diciembre. Por lo tanto, no van a poder ejecutar la plata del 2019. Y esto es responsabilidad de la Seremi Transporte, quien debe hacer llegar al gobierno regional, al CORE, en particular al Consejo Regional, las bases para poder llamar al concurso. Entonces, me gustaría saber, a través de esta comisión, poder oficiar a la ministra de Transporte en particular, pero que dirigido directamente a la Seremi de Transporte en orden a que explique en qué está el proceso de Renueva tu Micro en la región de Los Ríos. Este tema está preocupando a todos los empresarios de transporte público de la región y eso me parece absolutamente desmedido. No es posible que podamos perder los recursos destinados para el año 2019 de la ley espejo del Transantiago producto de la negligencia de la Seremi de Transporte de Los Ríos.
¿ya? Por lo tanto, solicito ese oficio. Y lo segundo, también una preocupación que manifiestan los empresarios de la región de Los Ríos, en particular de la comuna de Valdivia, que dice relación con las mismas bases, porque se ha permitido el ingreso de buses de otras regiones a los concursos de Valdivia. Traen buses antiguos de otras regiones, lo meten a trabajar un mes y renuevan buses y concursan en la región. Y le quitan cupo a empresarios que han pasado durante muchos años trabajando en la región de Los Ríos. Y ese es un tema de base que creo que Transporte en particular también debería revisar, señor presidente. Por lo tanto, también solicito un oficio respecto a esa materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vilavaca. Entonces, ¿se acuerdan los oficios? Por favor. ¿Se acuerdan los oficios que solicitó el diputado Vilavaca entonces? Diputado Bianchi. Gracias, presidente. Hay una población que es relativamente nueva en Punta Arenas, se llama Pista del Estrecho. Quería oficiar al Seremi de Transporte para ver la posibilidad de incorporar movilización, ya que hoy no llega transporte público mayor a ese sector, ver la posibilidad de un trazado que incluya a esta población que tiene bastantes residentes, por lo tanto se hace muy necesaria, así que eso sería el oficio, presidente. Muchas gracias. ¿Estaríamos de acuerdo en la solicitud del oficio del diputado Bianchi? Aprobado, diputado Bianchi. Por unanimidad. La palabra en varios. Ya. La presente sesión se encuentra invitado el señor director general de Aguas, don Óscar Cristi. ¿Está por acá? Don Óscar Cristi. Quien expondrá en base a criterios con qué criterios se han asignado los derechos de agua en la región de Atacama y en especial indicar in extenso los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la resolución 42.293, publicada en el Diario Oficial del 1 de marzo del 2019. Le acompaña don Carlos Flores, profesional de esa dirección. Mientras se prepara don Óscar Cristi, no hay problema, sí. Que se apura, pierde el tiempo en la Patagonia. Así es, muy bien. Así es, que se apura, pierde el tiempo. Ya está todo listo, todo preparado para escuchar la exposición de don Óscar Cristi, director de Aguas, sobre la asignación de derechos de agua en la región de Atacama, y en especial indicar in extenso los fundamentos de hecho, aquí sale de la que dieron origen a la resolución 42.293. ¿Tiene la palabra don Óscar? Silencio, por favor. Negro. Gracias, presidente. A solicitud de esta comisión, entonces, traemos una presentación para explicar la creación de este sector de hidrológico de aprovechamiento común de Totoral Bajo en la región de Atacama. Esta presentación la hemos dividido en 5 aspectos. Vamos a tratar de explicar en general cómo se constituyen estos sectores hidrológicos de aprovechamiento común y después cómo se constituyen los derechos en cada uno de ellos. Esta idea de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común básicamente es cómo están divididos los acuíferos en nuestro país. Tenemos acuíferos muy grandes y que serían muy difíciles de manejar si que no se sectorializaran, y de ahí que nacen los sectores hidrológicos de aprovechamiento común, que en el país son 375. Para
recordar algunos conceptos básicos. Los sectores hidrológicos de aprovechamiento común se relacionan con los acuíferos, que es básicamente la acumulación de agua subterránea en un determinado lugar. Y el sector de aprovechamiento hidrológico común es alguna forma, es la forma en que dividimos los acuíferos en base a sus características hidrogeológicas o a veces también razones administrativas. Para ilustrar esto, que no sea tan técnico, les voy a poner el ejemplo de la laguna de Aculeo. La laguna de Aculeo, que es un acuífero muy grande, para poder enfrentar el problema de la laguna, se hizo una subdivisión de un sector hidrológico de aprovechamiento común en las cercanías de la laguna. Eso que permitió poner una serie de normas restrictivas en esa zona, sin tener que afectar al resto del acuífero, y también permitió que el número de personas que están ahí, o el número de titulares de derechos que están en ese sector de aprovechamiento común, sea lo suficientemente razonable como para buscar un acuerdo entre ellos para reducir las extracciones. Entonces, esto lo pongo de ejemplo para demostrar que es un típico caso en que hay un sector que obedece a razones más bien de gestión, de buena gestión del acuífero. Otras veces son razones más técnicas que tienen que ver con la definición de una cuenca hidrográfica, con su representación y finalmente con su ajuste en base a una serie de elementos que aquí se señalan, que es base cartográfica, mapa geológico, concentración de capacidades de agua, cómo son los flujos de agua en este sector. Otro ejemplo que puede ilustrar lo que estamos tratando de decir es el Salar de Atacama, que si bien es un gran acuífero, está separado en 4 sectores de aprovechamiento hidrológico común. Cada uno de ellos están desconectados, pero todos se conectan en el centro del salar. Todos vierten sus aguas en un punto común, que es el salar, lo que los convierte en un solo acuífero, pero entre ellos son independientes. Una vez que se establece un sector de aprovechamiento hidrológico común, se determina el balance, la disponibilidad de agua en ese sector, en base al catastro de derechos que ya están constituidos, el estudio de oferta, y una vez que se tienen estos dos elementos, se determina la disponibilidad para nuevos derechos si es que es posible. Estos derechos se otorgan siguiendo los criterios que están establecidos en nuestra normativa legal. Primero, que la solicitud presentada sea legalmente procedente, después que exista disponibilidad de aguas y que no se perjudique ni menoscabe derechos de terceros. Por eso que las solicitudes de derecho tienen un largo tiempo de maduración o de proceso que incluye oposiciones de terceros que se vean afectados por esa solicitud. Ese periodo puede durar hasta, aquí dicen que nos vamos a quedar sin energía, parece, ¿no? Eso va a significar que... ¿ah? Ya, tenemos que hablar más rápido. Bien, en el caso puntual de la quebrada Totoral, a raíz de una serie de solicitudes de derechos que estaban siendo solicitadas en la quebrada, se levantó un estudio el año 2018 que evaluaba la disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos en el sector acuífero quebrada Totoral para determinar si se podían seguir o no constituyendo derechos de agua. Dentro de ese estudio se vio claramente que había un sector en donde ya prácticamente no se pueden seguir otorgando derechos, que es el sector de Totoral bajo. Sin embargo, hacia arriba, en lo que denominamos Totoral alto, todavía había suficiente disponibilidad de agua para constituir nuevos derechos. Esto crea una situación bien especial, porque tenemos una parte del acuífero donde no se pueden constituir derechos y otra parte del acuífero más hacia arriba en que sí se pueden constituir derechos. La ley no nos permite distinguir entre uno y otra área si no hay una división a través de un sector de aprovechamiento hidrológico común. Entonces, en esa situación la Dirección General de Agua se enfrenta a dos decisiones. Una, declarar área de restricción a todo el acuífero, es decir, ya no se pueden constituir nuevos derechos definitivos sino solo provisionales, o incluso declarar todo el acuífero de prohibición para evitar la sobreexplotación en una
zona bien puntual. Entonces, a raíz de este estudio de disponibilidad de agua y de derechos de agua, se vio que una parte tenía que resguardarse y en otra parte había disponibilidad. Si no se establecían sectores de aprovechamiento hidrológico común, no era factible resguardar una parte, sino que o se declaraba todo área de restricción o sencillamente se seguían otorgando derechos con el riesgo de sobreotorgamiento y sobreexplotación en la parte de totoral bajo. A raíz de entonces ese estudio, eso gatilla que se establezca el sector hidrológico de aprovechamiento común totoral bajo y esa zona se declare área de restricción y por tanto con el objetivo de proteger los derechos ya constituidos, ahí solo se pueden otorgar derechos provisionales. Bueno, respecto a esta decisión, hay un recurso de reconsideración presentado por comunidades indígenas que está en estudio actualmente en la Dirección General de Agua. Por lo tanto, nuestro propósito es plantear todos los hechos para que ustedes tengan la máxima información. Voy a irme básicamente a los mapas para que ustedes los puedan comprender quizás un poco mejor. Aquí está la cuenca hidrográfica totoral. La parte más amarilla o café es lo que se denomina totoral bajo y la parte verde es lo que se denomina totoral alto. Si vemos el mapa hidrogeológico, presidente, yo me puedo parar ahí gracias. Si nos vamos al mapa hidrogeológico, perdón, aquí vemos la zona amarilla, es un gran acuífero, y acá en totoral bajo, aquí en esta parte amarilla, también visualizamos otro acuífero. Toda esta zona que está aquí es roca y aquí hay una cadena de cerros que separa esta zona de esta otra. Al mejor entender de la Dirección General de Agua y los estudios que tiene la Dirección General de Agua, este acuífero está separado de este otro y por tanto se dan las condiciones hidrológicas para establecer un sector de aprovechamiento común que permita administrar este acuífero de este otro. En términos de disponibilidad de agua, aquí hay disponibilidad de agua y hay solicitudes de derecho en trámite que se pueden otorgar. Acá ya en esta parte está prácticamente todo otorgado, salvo unos pocos litros que son 7 litros. Son 7 litros que están solicitados. 7 litros por segundo que pueden otorgarse en forma de derechos provisionales. De no hacer esta separación y ver todo esto en conjunto, nosotros no podríamos denegar en esta parte solicitudes por sobre los 7 litros por segundo, porque si sumáramos los dos y consideráramos esto un solo acuífero, habría disponibilidad y cualquier solicitud tendría que ser satisfecha. Incluso alguna solicitud acá, por lo cual estaría generando un impacto a terceros que tienen derecho en esa zona. En esta zona, el número de derechos, Carlos, recuerda por favor, son 3 derechos de aprovechamiento otorgados. Son 3 derechos. Sí. No sé, intermedio, presidente. Por su medio, presidente. Efectivamente, voy a complementar lo que señala el director acá. En la zona de totoral bajo existen 3 derechos de aprovechamiento concedidos, establecidos como dentro de la demanda comprometida. Uno establecido, constituido a un comité de agua potable rural de totoral por 2 litros por segundo, en virtud del artículo 6º transitorio de la ley 20.017, que era un reconocimiento a los comités de agua potable rural. Se estableció esa constitución, 2 litros por segundo. Más adelante hay unas tablas con el detalle de los derechos considerados en este estudio, en el levantamiento del catastro de demanda que hicimos en el sector. Hay otro derecho de aprovechamiento bien antiguo que se constituyó por allá por los años 99 por 21 litros por segundo. Tendría con fines agrícolas. Y habría un tercero derecho de aprovechamiento concedido en la zona totoral bajo por un caudal inferior a 2 litros por segundo, también constituido a un pequeño agricultor de la zona. Esa es la demanda que existe actualmente pendiente, o sea, constituido en derecho de aprovechamiento de aguas en el sector totoral bajo, y hay una solicitud pendiente por la comunidad agrícola totoral que está pendiente de resolución en esa zona.
Entonces, presidente, esas son básicamente las razones que ha tenido a la vista la Dirección General de Agua para establecer este sector de aprovechamiento hidrológico totoral bajo, totoral alto, y decretar en totoral bajo, área de restricción. En la presentación que se ha hecho se ha señalado que hay un vertiente, ¿no? Hay una vertiente que estaría en totoral alto, totoral bajo, que podría ser afectada y que alimenta el acuífero totoral bajo y que podría ser afectada por extracciones que se hacen en totoral alto. Entonces, a pesar de que nosotros entendemos que son dos acuíferos separados, podría haber alguna evidencia de alguna interrelación entre ellos, y eso es lo que estamos estudiando a la luz de la solicitud de reconsideración, y estamos analizándolo técnicamente. En términos de oferta, los derechos siempre se constituyen en los acuíferos en función de la recarga natural, de modo de tratar de no superar la recarga natural. En totoral bajo, la recarga se estima en 13,5 litros por segundo y en totoral alto se estima en 251,2 litros por segundo la recarga. Voy a ir a unas tablas que están aquí para no quitarles demasiado tiempo. Si comparamos entonces el volumen sustentable con la demanda comprometida, que está en función de los derechos constituidos y de las recargas, en el gráfico a la izquierda vemos el caso totoral bajo, en donde la demanda comprometida, que son los derechos ya otorgados, más las solicitudes en trámite, superan el volumen sustentable, y en totoral alto la situación es distinta, el volumen sustentable aún es menor que la demanda comprometida. Por esa razón es que en totoral bajo se establece área de restricción y no así en totoral alto aún. Nosotros hicimos un análisis de qué podría ocurrir si se mantiene la sectorización o si se cambia la sectorización. Mantener la sectorización genera una protección a los actuales derechos que están en totoral bajo. En segundo lugar, la ley establece que cuando se declara un área de restricción se genera la obligación de constituir una comunidad de agua subterránea. Una sola comunidad de agua subterránea en todo totoral implicaría una convivencia entre estos pequeños titulares de derecho totoral bajo y titulares muy significativos en totoral alto, lo cual siempre trae problemas a la hora de constituir estas comunidades de agua subterránea por el peso que tendría cada uno de los titulares en las votaciones y en las decisiones de las comunidades de agua subterránea. Entonces, una ventaja de este sector de aprovechamiento hidrológico común es que la comunidad de agua subterránea solo estaría constituida por los titulares de totoral bajo, que tienen un derecho en cierta razonable proporción, y por tanto serían ellos los únicos encargados de gobernar su acuífero. Una comunidad ampliada significaría que totoral alto podría intervenir y afectar las decisiones de totoral bajo. ¿Cuáles son los costos de mantener la actual sectorización? Es que sin sectorización alguien de totoral bajo podría solicitar un cambio de punto de captación hacia totoral alto. Me explico. Alguien que tiene un derecho en totoral bajo y se le queda colgado el pozo, es decir, no puede seguir extrayendo agua, podría solicitar un cambio de punto de captación hacia donde hay más agua, que es totoral alto. La factibilidad de eso, que sería uno de los costos de mantener el sector, pero la factibilidad de eso habría que evaluarlo en función de la posibilidad de quienes tienen derechos de agua en totoral bajo puedan acceder a territorio en totoral alto, ¿no? Porque para que sea efectiva un cambio de punto de captación tendría que haber agua, disponibilidad, cosa que parece que sí hay en totoral alto, pero además tendría que ser titular de la propiedad en donde se van a alumbrar esas aguas. Entonces, en teoría se verían perjudicados porque no podrían hacer esa solicitud de traslado, pero en la práctica habría que ver si eso es real por la disponibilidad de que puedan acceder a territorios en la zona totoral alto.
Entonces, de mantenerla, se potencia la comunidad agua subterránea, se fortalece la gestión, se protege adecuadamente los derechos que están ahí constituidos, pero se limita a los titulares a solicitar el cambio de punto de captación hacia Totoral Alto. Si se cambiara la sectorización, bueno, en contrario censo, se podría permitir el traslado, pero tendría como los costos de que no se podrían denegar una serie de solicitudes que están en Totoral y que podrían incluso solicitarse en Totoral Bajo, generando una sobreexplotación de los recursos en su situación actual. Nosotros en la DGA estamos revisando la reconsideración, estamos revisando nuestros informes técnicos para tener certeza de lo que hemos señalado, de que son dos acuíferos distintos, y también proponemos que se puedan, o estamos estudiando, medidas complementarias a lo que ya existe. Una de ellas es, en donde hay disponibilidad, que es Totoral Alto, constituir pronto reservas de agua para consumo humano, que podrían ser utilizadas por sistemas de agua potable rural en el presente o en el futuro. Segundo, potenciar la fiscalización para ver que la extracción de derechos, la extracción de agua que se está haciendo es acorde a derechos, y mejorar el monitoreo del acuífero para efectivamente respaldar nuestras decisiones técnicas, y eso pasa básicamente por mejorar nuestra red hidrométrica en esa zona y por instalar el control de extracciones, que es parte de lo que tenemos que hacer como resultado de la aprobación o la modificación del Código de Aguas de enero del 2018. Esas son medidas que estamos implementando en todo el país, pero que dado el interés de esta mesa, de esta comisión, y dado que se han acercado los varios titulares de derecho y comunidades a conversar con la Dirección General de Agua, debiésemos darle prioridad a esta situación para poder avanzar en estas medidas que aquí se señalan. Eso sería, presidente, nuestro informe. Gracias, don Oscar Cristi. Bueno, don Carlos Flores también. ¿Hay alguna pregunta de los diputados y diputadas? Diputada Chicardín, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio al representante de la DGA, obviamente darle la bienvenida, muchas gracias por la asistencia. Quería preguntarle si es que en algún minuto o existen precedentes de esta toma de decisión que hace la DGA con la división de la cuenca, porque a mí me llama profundamente la atención, toda vez que entendemos que finalmente es una cuenca, es un acuífero. Cualquiera podría pensar, ¿no es cierto?, con obviamente una intención de suspicacia, que fue intencionado, ¿no es cierto?, cuáles los territorios, ¿no es cierto?, cuáles conforman lo que es Totoral Bajo, Totoral Alto, porque es como de sentido común que aguas arriba probablemente tengamos más disponibilidad de agua que aguas abajo, ¿o no? Segundo, me gustaría saber quién solicitó este estudio y quién hizo el estudio. También me gustaría saber si es que la DGA a nivel regional tuvo contacto con las comunidades afectadas en este caso. Y cuarto, también me gustaría saber si es que hay algún otro estudio que esté realizándose en otro lugar de la región de Atacama. Eso. ¿La palabra? Uno hizo una pregunta a la diputada. ¿Ustedes nos pueden responder? Gracias, diputada, por la pregunta. Yo no soy hidrólogo y he aprendido a darme cuenta que la hidrología es una ciencia bien compleja. Soy economista nomás. Y he aprendido a darme cuenta que las decisiones o los temas de hidrología y cómo los acuíferos se comportan
es un tema complejo y del cual no tenemos 100% conocimiento. Nosotros no tenemos un conocimiento cabal de la gran mayoría de nuestros acuíferos. Por tanto, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las decisiones que tomamos, sin duda que tienen cierto riesgo y pueden cometerse errores. Son pocos los acuíferos que nosotros tenemos perfectamente modelados, conocemos cómo se distribuyen las aguas, etcétera. Ahora, en el caso que estamos señalando aquí, sí tenemos algunos antecedentes importantes. Por ejemplo, tenemos antecedentes hacia dónde fluyen las aguas. En el caso del acuífero de Totoral Bajo, fluyen hacia la costa, en cambio en Totoral Alto fluyen hacia la cordillera. Entonces también tenemos cierta evidencia que incluso los flujos tienen un comportamiento distinto, las disponibilidades tienen un comportamiento distinto. Si ustedes revisan los distintos mapas, aquí hay uno que yo no quise poner, bueno, no se ve muy bien, pero ahí, si usted lo ve, donde está el de abajo es una Totoral, donde está el límite, coincide con una agrupación de cerros muy pronunciada que realmente ponen bastante separación entre uno y otro. Ahora, nosotros en la DGA, esta es una debilidad de la DGA que hemos detectado, es que una vez que se decretan áreas de restricción o prohibición, nunca se revisan, lo cual es una debilidad, porque pueden haber condiciones o estudios nuevos o información nueva, o incluso pueden haber acciones que permitan que un acuífero que se declaró de restricción o de prohibición se levante esa restricción. Por ejemplo, pensemos en un acuífero donde se empieza a hacer recarga artificial. Podría recuperar el acuífero y eso podría significar que se levante la restricción. No existe esa cultura en la DGA y en la indicación que hizo el Ejecutivo, el gobierno actual, al Código Agua, se plantea que la DGA tenga la obligación de revisar las áreas de restricción cada 2 años y las áreas de prohibición cada 5 años. Con esto estoy dándole a entender que estas no son decisiones infalibles, sino que pueden tener errores y hay que estar revisándolas continuamente. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso, a solicitud de un requerimiento, y es lo que queremos empezar a hacer con toda la restricción en un plazo razonable. ¿Quién toma la iniciativa? Lo toma el DAR, cuyo director surgante está aquí, que es el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que le voy a pedir por su intermedio, presidente, que pueda explicar cómo se toma la decisión de avanzar o no en una situación como esta. Presidente. Gracias, presidente. Diputada, la generación de los estudios de disponibilidad, nosotros como departamento todos los años, a principio de año, para planificar qué estudios necesitamos realizar nosotros como a nivel central o como servicio necesario para tomar definiciones respecto a la gestión de recursos hídricos. Se les consulta a las regiones cuáles son sus necesidades de estudio, valga la redundancia. En este caso particular, la necesidad de realizar este estudio partió por una petición de la dirección regional respectiva, quienes, dado el aumento de llegaron varias consultas ciudadanas respecto a cómo se podrían y si se podrían o no solicitar derechos de aprovechamiento en esta zona. Habían solicitudes pendientes, habían algunas, entonces no se contaba con el instrumento necesario como para establecer cuál es la oferta y cuál es la zona en cuestión. Entonces, el estudio nació a partir de una necesidad de contar con una herramienta necesaria para sincerar o establecer cuál es la realidad de los acuíferos en la zona de Totoral, porque había una necesidad regional de poder cuantificarla. Es así como se concertó este estudio en particular y también como se concertó todos los estudios de disponibilidad que nosotros como departamento hemos realizado para definir la sustentabilidad o los volúmenes sustentables factibles de constituir en los acuíferos que han sido identificados y también así estudio de disponibilidad de aguas superficiales. Eso, presidente. Gracias. ¿Una pregunta? Diputada, tiene una. Sí, le pregunté primero si es que, por su intermedio, presidente, habían precedentes con respecto a las divisiones de cuenca, porque yo nunca lo había visto, que se haya dividido la cuenca en 2. Y delimitar eso, ¿cómo calculas tú el volumen?
porque primero me gustaría saber, y si es que es posible, que nos puedan entregar ese informe o esa evaluación que se hizo con respecto a los flujos de los acuíferos, porque quiero comentarles de que en algún minuto se habló de un proyecto que es otra cosa, el tranque Lautaro 2.0 en la cuenca del río Copiapó, y justamente una de las mayores aprensiones que tenía la cartera de obras públicas era de que no existe ningún estudio que pueda identificar por dónde pasa, ¿no es cierto?, el agua y cuáles son las napas que se van recargando normalmente. Y lo que me faltó preguntarle, o sea, no, lo que le pregunté, perdón, y que no me respondió era con respecto a si tuvieron cercanía con las comunidades afectadas y tercero, con respecto a qué otro estudio hay vigente, si es que se ha hecho en la región de Atacama o si es que hay alguno que viene, ¿no es cierto?, por delante a propósito de estas solicitudes que mencionaba el representante del Departamento de Administración de Recursos Hídricos. ¿Ahí? Gracias. A ver, nosotros no tenemos un conocimiento en casi ningún acuífero del stock. O sea, cuando usted me dice, a mí me encantaría poder saber, por ejemplo, cuánta del agua subterránea que existe, ¿no? Y esto, perdona que haga una adquisición, nosotros hemos estado muy preocupados de una ley de glaciares que me parece súper importante, como una reserva que hay que custodiar, pero también tenemos una reserva que incluso puede ser mayor que los glaciares, que son los acuíferos, ¿no? Y que no lo estamos custodiando adecuadamente, ¿eh? Y a mí me encantaría que también tuviéramos la misma preocupación, no sé si una ley de acuíferos o potenciar en el Código de Agua todo lo que es la protección de acuíferos, porque los estudios internacionales muestran que probablemente las reservas subterráneas son mayores que todas las reservas glaciares, con la diferencia que el agua subterránea la estamos explotando, o sea, es más urgente la necesidad. Bueno, aparte de esa discusión, entonces, nosotros no tenemos claridad de los stocks, sí tenemos estimado las recargas, y eso sí que hay formas de estudiarlas en base a la pluviometría, en base al tipo de suelo, podemos determinar las recargas con bastante certeza, y los derechos se otorgan sobre la recarga, no sobre los stocks, ¿no? Segundo, esto nosotros, como lo explicábamos, lo hemos hecho, esto es una práctica ya legendaria en la DGA, y hay 375 sectores hidrológicos de aprovechamiento común, ¿no? O sea, esta es la técnica para hacerlo, es bastante conocida, siempre hay un informe técnico, y después esto tiene que ser validado por la Contraloría, de que se reúnan todos los antecedentes, y en algunas ocasiones la Contraloría nos ha devuelto la solicitud porque falta algún antecedente técnico, entonces hay un organismo que... Luego encantado de enviar todos los documentos, son públicos, así que encantado de hacérselo llegar al presidente si usted lo estima a la comisión o a quien nos señalen ustedes. Y respecto a otros estudios en Salar de Atacama, la región de Atacama, ok. Bueno, nosotros no estamos pensando en ninguno otro en este momento, no tenemos ninguna solicitud. Y respecto a la participación ciudadana, le voy a decir a Carlos que explique porque tiene el antecedente cómo se llevó a cabo eso. Yo quiero que me explique una cosa, para entender bien. Totoral bajo, se supone que está más abajo que el otro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Se supone. Es muy fácil entonces saber lo que dice la diputada. No hay vasos comunicantes, porque si no estaría rebosando el de abajo si estuviera comunicado con el de arriba. Y el de arriba le sobra agua. Estoy preguntando. Si el de arriba tiene agua en el sobra, el otro está más abajo, y no se rebosa y no tiene capacidad de agua, claramente no hay ninguna conexión entre los dos, porque si hubiera conexión, las leyes facilitan, la ley de los vasos comunicantes que está más arriba y en el de abajo, ¿no? Me gustaría que me aclararan eso, por favor. Nada más, gracias, presidente. Vamos a dar unos 5 minutos más porque tenemos un proyecto que... Por favor. Presidente, gracias. Diputada, respecto a los precedentes que usted preguntaba respecto de limitación de cuenca, tenemos uno en la cuenca del lado de la región de Atacama. El río Copiapó está sectorizado en términos bien similares a lo que fue esta sectorización que se tomó en el sector de Totoral. La sectorización de la cuenca del río Copiapó fue hecha en base a singularidades hidrogeológicas que se identificaron como para establecer los distintos líneas de corte que dividía la cuenca grande del Copiapó en el sector 1, sector 2, sector 3, hasta el sector de Sembugaure. Se dividió en 6 sectores. Precedentes hay.
y hay varios, digamos, digamos, en distintas zonas del país. Respecto a la participación que tuvo si ha tenido participación la DGA a nivel regional en esto, efectivamente, con la comunidad, efectivamente, una vez que salió este estudio, se gatillaron diversas reuniones de coordinación con distintos organismos del Estado, de la región, que participó DGA, entre los cuales fue DOH, Bienes Nacionales, entiendo, y representantes de agriculturas, tendientes a darle a conocer a la comunidad cuáles habían sido las definiciones que se tomaron acá a nivel central. Y se estuvieron ellos ya liderando un trabajo respecto a posibles necesidades de reserva y establecimiento de cuál sería la real necesidad de recursos hídricos que necesitaría la comunidad de Totoral Bajo para satisfacer sus necesidades, digamos. Entonces, es de nuestro conocimiento que nuestras contrapartes regionales han establecido ciertas gestiones en instancias regionales. El director, entiendo, lo comentó delante, que también nosotros en nivel central sostuvimos reuniones con ellos. Y entiendo que también, director, estamos presentando, hay una reunión de trabajo considerada allá en terreno en días venideros, digamos. Y respecto a la sectorización, para tratar de responder la pregunta, acá sí vemos este mapa, cuál fue la definición para poder tomar esta definición de línea corte. Acá este mapa muestra dos sectores acuíferos que están separados. Existe una singularidad, un estrechamiento, que fue lo que señaló el director antes de su presentación, que es esta que está acá. A nuestro juicio, el modelo conceptual que nosotros establecimos, principalmente principalmente se recarga por lluvias, digamos. Y dada esta singularidad, un acuífero que tenemos acá, tenemos identificado que ahí la roca se encuentra a 200, 300 metros de profundidad, con un espesor con bastante potencia, el sector de Totoral Alto, versus un estrechamiento que es notorio en la zona de Totoral Bajo, marca una singularidad hidrogeológica que permitiría tomar definiciones de que podrían tratarse como acuíferos o sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común diferentes. Eso, presidente. O sea, sí, estamos... Lo último, diputado. Solo para cerrar, presidente, si es posible que se pueda tomar el acuerdo de la comisión a propósito de la solicitud que yo le hago al representante de la DGA de que si es que pueda hacer llegar los antecedentes con respecto al informe de los flujos de agua que tiene cada sector. ¿Correcto? Y que recién decía que Totoral Bajo iban más para la costa y los otros iban para la cordillera, algo así entendí, si es que esa información no nos pueden entregar. Y por último, preguntarle al representante de la DGA si se está haciendo esta revisión de la resolución, ¿cuánto eso demora? Ya. Lo otro que yo quiero preguntar para ir terminando ya, quería proponer a la comisión si podemos solicitar un estudio hidrológico actualizado, porque el que hay tiene otros años. ¿Se puede hacer eso? Para eso están ustedes. O sea, no lo vamos a hacer nosotros el estudio. No, claro. Usted se encarga de eso. Usted se refiere a una tesis que habla de la geología del lugar. Podemos, pero la geología no cambia. Entonces. Perdón. Sí. Lo que yo estoy solicitando, ¿es posible que la DGA haga un estudio? Ustedes son los encargados de eso. Sí. Usted dice que su profesión es, ¿me dijo? Economista. Pero dentro de su equipo tiene que tener gente experta en la materia. Sí, hidrólogo, no sé cómo se... Hay dos precisiones, presidente, y estamos dispuestos a lo que ustedes soliciten. Uno, la geología no ha cambiado, por tanto, las razones geológicas que permiten establecer la separación no han cambiado. El otro estudio de disponibilidad de derechos que determina las recargas, ese es del 2018. Entonces, encantado, habría que precisar qué se requiere actualizar, porque las recargas son actualizadas al 2018, en ese estudio que está aquí mencionado. Tercero, nosotros estamos en un esfuerzo por actualizar la modelación en las distintas cuencas del país. Tenemos una prioridad, tenemos 10 cuencas
que están muy estresadas en el país y que requieren de una modelación para poder determinar y actualizar nuestra información, y tenemos todo el presupuesto copado en eso. Entonces, no sé cómo se resuelve una solicitud. Lo que a mí me preocupa es que la DGA, ¿quién tiene que administrar las aguas? Pasa lo mismo que acá en Petorca La Ligua. Los cerros verdecitos, los plantíos de palto, excelentes, y los niños, las familias abajo en el valle no tienen agua para tomar. O sea, entonces yo digo, ¿cómo es posible eso? Y acá es un problema de que la gente, yo creo que las comunidades no pelean entre ellos, de ninguna manera. Las comunidades tienen la sabiduría de convivir, pero hay otros intereses que a veces no van a volver a vivir. Entonces, por eso digo yo, se puede hacer un estudio actualizado, o a lo mejor si se hizo el estudio el 2018, quiere decir que las decisiones que se tomaron no son las correctas. Sí, diputado Hernández. Sí, en ese caso tendríamos que empezar a estudiar dónde se produjo el problema de entrega excesiva de derechos de agua. O sea, un poco la correlación, la historia, dónde está, cómo se resuelve esto. Porque en definitiva ahí apunta la pregunta. Y para todos está claro, digamos, que el uso preferente está dentro del consumo humano, no debiera ser postergado eso. Es evidente. Y lo otro, otra consulta general, no relacionada, porque usted habla de regiones que están súper estresadas, o zonas, o cuencas, y eso es bueno saberlo, pero también es importante ir sabiendo cuál es el nivel que tienen cada una de las napas subterráneas. Yo no sé si entró en proceso de medición de napas, sobre todo en el sur, porque se empiezan a entregar derechos de agua, y si las napas no están suficientemente recuperadas de un año a otro o se van disminuyendo, ese es un factor importante a considerar para poder entregar derechos de agua. Sí. Un minuto. A ver, a mí me parece que las soluciones del consumo humano pasan no por estudios ni más estudios, sino que pasan porque el Estado haga su trabajo. Me explico. Petorca bastaría con que pudiéramos sacarle a los agricultores el 1% del agua para solucionar los problemas de Petorca. Y eso es lo que estamos trabajando. En este caso, de esta comunidad, yo me comprometí con los dirigentes que nos visitaron hace 2 semanas de reunir todos los antecedentes y de ir al lugar. Voy a visitarlo en junio, quedamos comprometidos de ir para ver qué soluciones concretas podemos entregar para resolver sus problemas. Yo creo que eso es mejor que hacer más estudios complejos, y espero que podamos con ellos buscar soluciones. Hay instancias de reservas de agua, hay instancias de expropiaciones de derechos, hay muchas instancias que pueden resolverle sus problemas en el corto plazo si es que queremos hacer la mega. Y en eso y respecto a lo que plantea diputado Hernández, nosotros el Estado tiene un déficit de conocimiento de sus napas que es enorme. Nosotros tenemos 101 cuencas y estudiadas realmente. ¿A qué me refiero a estudiar? Que se sepa cómo se relacionan los flujos superficiales con los subterráneos, que usted pueda decir cuáles son los stocks, que pueda decir cuáles son las recargas y cómo se proyectan eso a mediano plazo en función del cambio climático, que es lo que usted esperaría, yo creo, que una buena gestión. Solo podemos decirlo en 7 cuencas del país. Eso es lo que está realmente estudiado con planes de gestión. Nosotros este año, con los recursos, por eso los recursos para mí es un tema muy importante, vamos a hacer ese mismo trabajo en otras 10 cuencas. Esperamos poder hacerlo 10 cuencas por año. Esto debería ser un proceso mucho más rápido, pero nos ajustamos a los recursos que contamos, que son extremadamente limitados. Por tanto, comparto plenamente su preocupación. Estamos tratando de mejorar el ritmo de que los recursos nos los permiten. Bien, se le agradece su intervención, su charla. Yo espero y la comisión esperamos de que tome una buena decisión para favorecer a la gente y levantar la restricción, pues yo creo que ahí está la solución. Vamos a tener que dar una pauta ahora porque vamos a dar el quórum a la sala. Se le agradece. Sí, lo habíamos pedido. ¿Acordado? Sí, está acordado. El de los flujos. Sí. No, la solicitud se hizo. Está acordado. Faltó la campana nomás.
los derechos otorgados de agua que tiene justamente esa cuenca de Totoral, los derechos subterráneos, superficiales y las bocatomas, todos, de alto y bajo, para saber más o menos quiénes son los que tienen derechos de agua en ese sector. Pero solamente me nombró los bajos, no me nombró la cantidad de gente. Iniciar nuestra sesión. Tenemos el quórum correspondiente, mínimo 3, 5, 6, 7. Nuestras disculpas a su secretaria y su equipo porque se nos alargó el tema. La verdad que eran 20 minutos, media hora, pero uno propone y... Ya, sí. Ahora vamos a... Continuando con la tabla, ¿cierto? Vamos a continuar con continuar e iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dicho servicio, boletín número 9597-07, según el trámite constitucional urgencia suma. De la Subsecretaría de Telecomunicaciones asiste la señora Pamela Guidi y el jefe de gabinete del subsecretario José Huerta. Conocí la señora Elena Ramos también. Bienvenido y gracias por su paciencia. Ya. Le damos la palabra al Ejecutivo, a la señora Pamela. Intermedio, presidente. Sí, muy contento que estemos avanzando con este proyecto tan raudamente. Lo mismo la semana pasada, se votó y ahora ya estamos trabajando con las indicaciones. Lo primero, darle las gracias a todo el equipo asesor de cada uno de los diputados que estuvo trabajando con mi jefe de gabinete y además agregando su consideración, y la verdad que creo que estamos muy contentos y en general muy de acuerdo con las indicaciones que se están dando, y si usted como pretende, vamos revisando una por una si quiere y vamos comentando una por una con la ayuda de Pepe Huerta. Sí, yo quería decir algo referente a esto. Estas fueron unas indicaciones que se confeccionaron, se realizaron nuestros asesores, estaban todos los asesores de los diputados en conjunto con el Ejecutivo. Así que fue un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo y esperamos de que se aprueben. Don Marco y la Vaca. Sí, presidente. Como se debe pedir de acuerdo al artículo 295 del reglamento, votación separada respecto a ciertas materias, quiero, presidente, que se divida la votación respecto al artículo 25 ter, en particular a la forma y modalidad de prohibición y condiciones que determina el reglamento dictado sobre información privada y y esa nomás. ¿Página del comparado? Página del comparado. 1. ¿La 1? A 1. La modalidad de prohibición y condiciones. Sí, el 25 ter. En la primera página, exacto. Sí, en particular, señor presidente, lo que sucede es que se está entregando al reglamento el llevar adelante ciertas materias que son propias de ley. ¿Ya? En la modificación legal que se hizo también respecto a la Constitución de reserva de datos reservados, se estableció que solamente por ley y no por reglamento se podían llevar adelante este tipo de acciones. Entonces, por eso estoy pidiendo votación separada respecto a ese artículo. La palabra al señor Huerta.
presidente, por su intermedio, para el diputado Ilavaca, lo que pasa es que el sistema de tratamiento de datos personales, antes de que hagamos indicación por indicación, está un poco más adelante en el articulado, y ahí se define finalmente el destino y uso de los datos que se recogen, que es lo que nuestro marco de datos personales ordena, que si usted o el Estado va a crear una base de datos, tiene que tener un destino, tiene que tener un uso acotado y señalizado en la misma ley que la crea. No está en este mismo proyecto, entonces está un poco más adelante, pero es solamente para decir que hay está cubierto la tesis. Sí. Lo vemos. Sí. Espera. Ya, en el inciso tercero, el artículo 25 cuater, página 6 del comparado, señala que las bases de datos recopiladas por los servicios de emergencia gratuitos, en virtud de este artículo, no podrán ser utilizados para fines distintos al de individualizar y localizar a aquellas personas que se encuentran en situación de emergencia o para la investigación y sanción de las llamadas indebidas a los servicios de emergencia gratuitos y de los delitos tipificados en el artículo 268 bis. Diputado Ilavaca. Pero estamos hablando de dos temas absolutamente diferentes. Porque este es un artículo especial donde se establecen respecto a las comunicaciones entre el usuario y servicios de emergencia respecto a la grabación, pero acá en el 25 ter lo que se establece es que las concesionarias del servicio público telefónico respecto de toda llamada de emergencia en curso deberán a su costa proporcionar en tiempo real a Carabineros de Chile y los demás servicios de emergencia gratuitos los datos de individualización del titular del servicio telefónico de que disponga y de la localización del origen. Ahí se establecen ciertas cosas por normativa legal, ¿ya? En la forma, modalidad, progresión y condiciones que determina un reglamento. Esas forma, modalidad, progresión y condiciones necesariamente deberían estar establecidas por ley, no por reglamento, ¿ya? El 25 cuater está correctamente, pero establece otras conductas, no estas. Presidente, respecto a lo señalado en el artículo 25 ter, se refiere primero a los, al decir en la forma, modalidad y progresión y condiciones que determina el reglamento, se refiere precisamente a la conceptualización tecnológica de la información que tienen que entregar la empresa de telecomunicaciones al servicio de llamados de emergencia. Entonces, digamos, la forma que ya la obligación que recae en la empresa de telecomunicaciones, que es informar una serie de datos, entre ellos la titularidad del dispositivo que está llamando, del teléfono que está llamando, y la geolocalización, en la forma, o sea, con el formato que finalmente ha definido el reglamento, porque si lo traemos a la ley, finalmente no vamos a poder irnos adaptando en el camino a otras formas de entregar esta información o nuevos alcances tecnológicos que nos permitan mejorar el sistema. Esa es la razonabilidad de por qué el reglamento va finalmente a ir en el futuro acaparando otras formas de poder hacer entrega de esta información por parte de los servicios de telecomunicaciones a los servicios de emergencia. Esa es más o menos la consideración que había. Sí, me estaba fijando yo como información, yo le dije al comienzo de que estas indicaciones habían sido un trabajo de nuestros asesores junto con el Ejecutivo. Pero al parecer no estuvieron todos los diputados. El diputado Ilavaca no tuvo su asesor, ¿cierto? ¿En la indicación? Claro. La verdad es que las cosas nadie las hace solo, pero el caso suyo es... no, digo esto porque estas indicaciones fueron, digamos, colegiadas. Por eso, para eso se acordó hacer una sesión con nuestros asesores, insisto, y el Ejecutivo de trabajo para llegar, y ojalá la intención es votar hoy día el proyecto, pero todos tienen derecho a... Entonces, hay una propuesta, una que el señor Huerta, que también participó en este trabajo de horas, nos vaya explicando cada indicación, o lo vamos haciendo una por una, o en bloque, no sé. Luego una explicación general puede ser en bloque. Sí. Correcto. La diputada Jenny Álvarez, diputada. La verdad es que le pediría, para no quedarnos con la duda, que como ese punto no lo vimos en la discusión con los equipos, el que está planteando el diputado Ilavaca por su intermedio presidente, en vez de votarlo separado, me gustaría que
pueda proponer alguna indicación o podamos proponer en conjunto una indicación como para que no se preste o no tengamos la confusión. Presidente. Me gustaría más claridad con respecto a este punto, presidente. Sí, la idea es agilizar el trabajo, digamos, como lo había solicitado el diputado Pérez. Diputado... El micrófono. Presidente, lo que hay que entender es lo siguiente. ¿Por qué se mete vía reglamento? Porque vía reglamento se modifica mucho más fácil la ministra y el ministerio tiene la facultad para poder cambiar algo si no está de acuerdo a lo que están adaptándose a los tiempos que van viviendo. Y si es por ley, tendría que modificarse por ley. O sea, ahí donde está. Por eso es que muchas veces se prefiere meter esto vía reglamentaria y no que quede en la ley precisamente. Esa es la explicación, no es otra. A ver, ¿qué método aplicamos para que el trabajo sea más fructífero? Que expliquen mejor la parte que les interesa, donde tiene ¿Me aprehensiones. podrían dar una explicación más profunda al diputado Ilavaca, por favor? Donde hay aprehensiones en esa parte. Por favor. Presidente, por su intermedio y partiendo de atrás hacia adelante. El artículo 25 quater, si uno lo lee completo, que no está sometido a indicaciones por lo menos esos tres incisos, está en la página 6 del comparado, dice que las comunicaciones entre el usuario y los servicios de emergencia gratuitos pueden ser grabados. Todo este artículo habla un poco del tratamiento de la información privada del usuario que está llamando al servicio de emergencia. Ese es el marco general de este artículo. El segundo inciso dice que los servicios de emergencia estarán autorizados para el tratamiento, o sea, estamos dando una autorización a los servicios de emergencia, que es una autorización legal, para que en el marco de esta llamada de emergencia puedan dar tratamiento a los datos personales que se están entregando, esto como el registro de la voz u otra información que se pueda tomar de la llamada. Por ejemplo, si la persona dice su nombre, ese que obviamente es un dato personal, estará autorizado el servicio para poder darle tratamiento, poder ocupar esa información para asistirlo durante la llamada de emergencia o para investigar una falta, un delito, como se dice ahí en el mismo artículo. Y además se dice que las bases de datos, que esta es la mayor protección de todo esto, las bases de datos que recopile, por ejemplo, el 133 de Carabinero, en el marco de esta información que recopila por la llamada, no la puede usar para nada más que no sea la atención de la llamada de emergencia o la persecución de estas faltas por el mal uso del servicio. Por lo tanto, no puede venir otra institución y decir, bueno, esa base de datos que tú tienes, ocupémosla para, no sé, para construir un tercer producto. Está prohibido por esta ley que se pueda utilizar los datos personales de los usuarios para otra cosa. Lo que quiero decir es que con este artículo, el 25 quater, nosotros creemos que estamos dando un muy buen un tratamiento muy apretado para el tema de los datos personales, que solamente se pueden utilizar para estos fines y nada más. No sé si eso satisface, porque por el reglamento nosotros no podemos autorizar, por ejemplo, que sea un tercero o un segundo o tercer uso a los datos personales de las personas, si ya está prohibido en la ley que se haga. Gracias, presidente. Diputado Ilavaca. El artículo 19, número 4, que fue modificado por la ley 21.096 el año 2018, es súper clara, ¿ya? Y dice que la protección de sus datos personales, o sea, el respeto y la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, de sí mismo, la protección de sus datos personales, el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Eso es claro. Y aquí existen dos normas que son diferentes. Una, el 24 TER, que establece el problema legislativo que yo planteo, y el 25 quater, que yo lo encuentro correcto. Allí sí, en ese caso en particular, se establece correctamente el trato de los datos, porque en definitiva es la ley la que lo determina. No así el 24 TER. Eso más que nada, presidente. Por eso mi objeción respecto a este tema. Gracias. Gracias, diputado. Señora... Yo lo prendo de acá. Ahí está, perfecto. Por su intermedio, señor presidente. Para aclarar bien, el 25 quater justamente hace referencia a los antecedentes que se recopilan de todo tipo, tanto la grabación de la llamada como los antecedentes de localización. De hecho, si se fijan, el inciso segundo habla dice, los servicios de emergencia estarán autorizados para dar tratamiento de datos personales de individualización y localización, y someten efectivamente a la Ley de Protección de Datos el tratamiento que se dé a los mismos.
Cuando el 25 ter remite al reglamento, la remisión, como les explicaba al principio, es tecnológica. ¿Por qué? Porque la individualización de la geolocalización de una persona que está llamando a un servicio de emergencia se puede hacer tecnológicamente de distintas formas. Por ejemplo, hay países o sistemas que utilizan un sistema de localización vía GPS. Eso requiere que todos los equipos celulares que ingresan al país tengan esa modalidad tecnológica. Otra posibilidad que se usa en otros países es la geolocalización vía triangulación de celdas de las llamadas. Se analizan todas las celdas que están, la llamada lleva consigo la información de la celda desde la cual se cursa la llamada y se hace un análisis de todas las celdas que están cercanas. En particular suelen ser las tres más cercanas. Y así se llega a un dato de geolocalización. Esa es la modalidad y el tratamiento a que se refiere la ley que se va a regular en un reglamento. ¿Por qué? Como señalaba el jefe de gabinete de la señora subsecretaria, hoy en día tenemos que analizar cuál es la que tecnológicamente y por costos de inversión es más adecuada al sistema que tenemos actualmente. Y de acuerdo también a los equipos que ingresan al país. Eso, sin embargo, puede ir evolucionando, porque el día de mañana, si bien hoy los equipos no todos tienen el GPS, tal vez en el día de mañana todos los equipos tendrán esa funcionalidad y esa funcionalidad puede resultar más precisa, digamos. En ese sentido, la referencia al reglamento no tiene que ver con el tratamiento de los datos. El tratamiento de los datos se hace en virtud del 25 quater. Es solamente en relación a la solución tecnológica que se va a adoptar en el sistema de intercambio de información. Gracias. Diputado Ilavaca, no sé, alguna... Presidente, no comparto en absoluto la posición que acaba de plantear la asesora del Ejecutivo. En particular, lo que se pide en el 25 ter son dos cosas. La geolocalización, que de acuerdo a la indicación que se está planteando, y la individualización del titular del servicio telefónico. Y estas materias quedan reglamentadas en términos de forma, modalidad, progresión y condiciones al reglamento. ¿Ya? Insisto, yo creo que aquí hay que mejorar eso, porque, insisto, en el 25 quater es súper claro, y ahí se establece por normativa legal la excepción que establece el artículo 19, número 4, que en definitiva me parece correcto. Pero más allá de la discusión que podemos tener aquí, yo creo que ya es el tema de la votación. Sí, pues, bueno. Bien, vamos a ir votando entonces. Vamos a votar en... Lo que no tiene indicaciones. Sí, pero vamos a votar esto. La posibilidad... Vamos a ir votando de a uno. De a uno vamos a ir. Señor secretario, lo que estábamos primero. Indicación por indicación no. Así cada diputado hace su... Para proponer a la votación la indicación número 1 y la 2 en conjunto, que es exactamente lo mismo. Y la 3 también, sí, la 3 también puede, porque podemos ir completando el 25 ter y después votamos lo otro en... El segundo nuevo lo votamos en forma separada. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Se puede omitir la lectura del proyecto de ley? Lo tenemos, no sé si... Sí, porque tiene que haber unanimidad. Ya, entonces doy lectura a las indicaciones. De doña Jenny Álvarez, Félix González, el señor Bianchi, Eduardo Durán, René García, Leopoldo Pérez y Anílico, reemplázase la frase las concesionarias de servicio público telefónico por la frase las concesionarias que presten servicio de telefonía. Una segunda indicación también de lo mismo, señor diputado, que dice reemplázase la palabra localización por geolocalización. Y una tercera que dice intercálase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase dicha obligación de información será igualmente aplicable respecto de otros servicios de telecomunicaciones que se empleen para la comunicación con los citados servicios de emergencia y que determine el mismo reglamento. Estas indicaciones están al inciso primero del artículo 25 ter. La palabra, presidente. Vamos a votar. ¿Ya? No, solo el Ejecutivo. En el artículo 25 ter no podríamos, aunque se entiende, incorporar relacionado con la tecnología y no con los datos personales. ¿Se podría como aclarar esa parte? Micrófono. Porque es lo que hemos repetido, como para que... Hagamos una sugerencia que es más tranquilo. Perdón.
estamos hablando que no son los datos personales, que tiene que ver con las relaciones, con la tecnología, los modos pueden ir cambiando. Podríamos dejar el punto hecho. La palabra. Presidente, por su intermedio, podríamos acompañar, porque respecto de la forma, no sé si quiere vamos viendo palabra por palabra. Pero perdón, sí. puede ser en las condiciones tecnológicas que determina el reglamento y se borra en la otra palabra, ¿cierto? Perfecto. Ya. Puede ser. Entonces, se borra en la forma, modalidad, progresión y queda en las condiciones tecnológicas. No, presidente. ¿Sí? Sí, es que nosotros entendemos que tiene que quedar la progresión porque si después la Contraloría nos objeta que, por ejemplo, queramos dar una obligación más rápida a Carabineros y otra más lenta a la ambulancia, esto nos defiende frente al análisis de la Contraloría respecto a de poner distintos trámites para estas obligaciones en distintos servicios de emergencia. Nosotros creemos que en la forma, la modalidad tecnológica, progresión y condiciones, estaríamos circunscribiendo esto solamente a estaríamos circunscribiendo solo a la tecnología con la cual se va a entregar los parámetros tecnológicos que se van a requerir para implementar. ¿Sí? La modalidad tecnológica. Hay que hacer la indicación. Sí. José. Sí, toma, José. Pero, un momentito para ver cómo queda, porque si no... acompañar la modalidad sería en la forma como modalidad. Sí, pero démosles un minutito para que se concentren y lo puedan... Yo creo que los quirófanos va a ser igual. La botella de la pantalla no puede abrirse a este tipo de cosas. Pero para ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría en la Por favor, forma, secretario. modalidad tecnológica, progresión y condiciones que determine el reglamento. ¿Está bien? ¿Se aprueba ahí? ¿Le parece? Quedaría en la forma, que comunique con dicho servicio de emergencia, en la forma, modalidad tecnológica, progresión y condiciones que determine el reglamento. Dictado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que deberá ser firmado también por el Ministro de Interior y Seguridad Pública. ¿Estamos? ¿Lo firman entonces? Y votamos entonces todas las indicaciones con esa incluida. Entonces se vota el inciso primero con todas las indicaciones. Sí. Llamemos al primero. Por favor. Ya. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez, entonces las primeras 3 indicaciones más esas al inciso primero del artículo 25 ter. A favor. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marcos Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4. Unánime. 7. Unánime. 7 a favor, 0 en contra, 0 aprobado por unanimidad. Ya. Entonces esto Despegamos ya. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. ¿Dónde está la indicación? Seguimos la próxima indicación, la página 2 del comparado. Dice así, de los mismos señores diputados para intercalar inciso segundo nuevo de la siguiente forma. El reglamento podrá establecer condiciones para la entrada en vigencia de las obligaciones contenidas en el inciso precedente. En especial, sujetar la implementación de los sistemas tecnológicos necesarios a la creación de un sistema centralizado de atención de emergencias. Sistemas tecnológicos necesarios para la creación de un sistema. Estamos, Página 2. Para incluir un inciso segundo nuevo al 25 ter. ¿Presidente? Ahí está. Diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. No sé si el Ejecutivo va a explicar, pero esto está claro. Es por el número de emergencia que uno se crea que no va en esta ley, ¿cierto? Eso es lo que discutimos. Gracias. ¿Se aprueba de la misma manera entonces? Sí. ¿Está de acuerdo? Se aprueba. 3, 4.
La 5, de los mismos señores diputados, que dice: sustituyase el actual inciso segundo por el siguiente. El uso indebido de llamados al servicio de emergencia gratuitos será sancionado con multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Ministerio Público, si hubiere mérito suficiente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 268 bis del Código Penal. ¿Votamos ahí mismo? Igual, ¿Así mismo? Del mismo Ya, quórum. entonces. Seguimos. Número 6, página 3. Mismos señores diputados, para reemplazar la frase en el inciso precedente por en este artículo. De forma. 6, igual. Está aprobado. Inciso séptimo. Indicación 7. Mismos señores diputados, sustituyase el inciso séptimo por el siguiente nuevo. La reincidencia será castigada con la multa máxima establecida en este artículo. ¿Estamos? Aprobado. 7. El 7. Artículo 3º. Artículo 268 bis del Código Penal, inciso primero. Mismos señores diputados, sustituyase el inciso primero por el siguiente inciso nuevo. Artículo 268 bis. El que por cualquier medio comunique o difunda alarma de la existencia de sustancias químicas, biológicas o tóxicas capaces de provocar daño a la salud, de artefactos explosivos, incendios, accidentes, hechos ilícitos o cualquier acaecimiento que signifique un peligro de desastre o calamidad pública que pudiese requerir la asistencia de los servicios de utilidad pública para auxiliar un hecho falso o fingido, será sancionado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio. La palabra, diputado Iravaca. Sí, presidente. Este artículo en particular yo tengo varios reparos. Primero, porque en definitiva se establece, se modifica un buen artículo del Código Penal. El Código Penal en particular, el 268 bis, es súper claro. Y aquí se está haciendo un detalle de conductas que ya están incluidas originalmente en el 268 bis. Incluso más. La propia Corte Suprema, en su informe, establece que efectivamente el 268 bis no es necesario modificarlo en los términos que aquí se está planteando, incluso lo manifiesta como innecesario. Entonces, en lo particular, presidente, creo que el actual artículo 268 bis es lo bastante claro y suficiente como para estar modificándolo con un detalle pormenorizado de conductas que se encuentran ya tipificadas en el Código Penal en particular. Nuestro secretario le va a dar una respuesta técnica. Diputado, aquí se está aumentando la pena asociada al delito. El tipo penal se está manteniendo en lo formal, porque antes, claro, la pena, el tipo penal, a mi juicio, veo que está quedando inalterado. Se está aumentando la pena de reclusión o presidio menor en su grado mínimo, va de 61 a 540. Y se aumenta de 61 a 3 años, porque se puede recurrir al grado superior, que es presidio menor en su grado medio, que va de 541 a 3 años. Diputado Pérez. Presidente, para mejor entender, por su intermedio al señor secretario, si tiene a mano el 268 bis del Código Penal, objeto para que se lea y que cómo quedó redactado. Sí. No sé, por favor. Pero ahí, léanlo. Sí. El original, el actual artículo 68 bis dice: el que diere falsa alarma de incendio. El que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos bomberos u otro servicio de utilidad pública incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Eso es lo que dice el artículo original. Claro. ¿Ya? Y acá se establece una serie de conductas porque se señala: el que por cualquier medio comunique o difunda alarma en la existencia de sustancias químicas, biológicas, tóxicas, capaces de provocar daño a la salud, o de artefactos explosivos, incendio, accidente, hecho ilícito o cualquier acaecimiento. Se aumenta el tipo penal y la sanción asociada al delito. Sí, pero en definitiva ese tipo de aumento del tipo penal ya está, o sea, lo satisface el artículo original. Sí. No, está satisfecho. No, ni siquiera lo amplía, porque cuando se habla de calamidad pública, la jurisprudencia ha sido súper clara respecto a esto, se establece todo este tipo de conducta.
El tipo penal se está configurando aquí y se está ampliando. Y la sanción asociada a la configuración del delito también se aumenta. Eso es todo. ¿En votación o se sigue con...? ¿La palabra del Ejecutivo tiene alguna opinión? Dos cosas, presidente. Lo primero que quizás sería ilustrativo escuchar a don Nicolás Mena, que es el asesor del diputado Bianchi, que fueron los que impulsaron esto dentro de la comisión de asesores para que también dé esa vista. Y lo segundo es que esta modificación del artículo 268 bis en el Senado llegó como una inserción que hizo el Ministerio del Interior en la tramitación durante el Senado. El proyecto original no contenía una modificación al delito de falsa alarma pública, pero se consideró en ese minuto por el Ministerio del Interior del gobierno de la presidenta Bachelet que esto era una materia digna de ser actualizada. Nosotros en particular, como no somos la autoridad que dirige la política pública en estos temas, no tenemos una opinión ni hacia un lado ni hacia otro, pero sí cumplimos con informar que se trató de adaptar este artículo también a esta realidad que ahora estaría incluyéndose a través de esta falta con el uso de los sistemas de alarma pública como el 133 y 132, lo que fuese. Eso es lo que puedo aportar como antecedente a la discusión, señor presidente. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba con el mismo quórum, diputado? ¿Se aprueba con el mismo quórum? Se vota. De una entonces. Se vota. No, se vota. Por eso. Tendríamos que poner a todos nuestros asesores. No, pero si estamos casi al final. Claro. En votación. Tenemos que tener a todos. 8. Yo no tengo problema en colocar a todos los asesores acá. En votación entonces la indicación 8. Doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don Eduardo Durán, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, en contra. ¿Lo escuchamos? Don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don René Alinco. ¿A favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 1 en contra. Aprobado. Aprobado. Mayoría. El 8. Uno y 2. Continuamos. Continuamos. Página 9. Indicación Sigan en 9. página 9, por favor. Mismo, señores diputados, al inciso segundo, suprímase el inciso segundo. Entonces la 9. ¿No hay ninguna objeción, diputado Ilavaca? Misma votación. Se aprueba. ¿Se aprobó? No. Al inciso tercero. Hay que recalcar que se aprobó unánime. Indicación 10. Presidente, eso. Ya se aprobó ya. No, que dijo por la misma votación. ¿Sí? No es por la misma votación. No. Yo voté a favor respecto a esto. ¿Votó a favor? Sí, ya. Es la anterior a la que se produjo el voto en contra. Ya. 10. Está muy agudo, diputado. Suprímase el inciso tercero. Página 9, indicación 10. ¿Misma? ¿Está de acuerdo, diputado? 10. Misma votación. 11. Página 10. 11, página Indicación 10. 11. Mismo, señores diputados. El inciso cuarto. Sustitúyase el inciso cuarto por el siguiente nuevo. Se considerará circunstancia agravante el hecho de que, de manera efectiva, se hayan movilizado los servicios de utilidad pública, se hayan activado los procedimientos institucionales de emergencia o sistemas de alerta, o se hayan efectuado evacuaciones o cortes de servicios públicos que hayan tenido lugar como consecuencia de la falsa alarma o reporte. ¿Sí? No sé, don Marco. ¿No? Dame votación más. Presidente, aquí se está estableciendo un agravante especial, fuera del agravante que establece el mismo Código Penal, ¿ya? De hecho, la Corte Suprema, cuando trata este tema en particular, establece que estamos desarrollando un agravante por un atentado inexistente, por un bien jurídico que no ha sido afectado de ninguna manera. Entonces, en lo particular, creo que en esto hay que dejarle la prerrogativa al juez de la instancia que lleva adelante la aplicación de las normas agravantes que establece claramente el Código Penal. Y que sea él, de acuerdo a ese agravante, el que defina si es que es aplicable o no. Pero establecer un agravante especial dentro de esta normativa no creo que sea procedente.
¿Alguna opinión sobre lo que dijo el diputado de la Vaca? Diputado Pérez. Sin ser abogado, un tema bastante especial. No es necesario ser Yo creo que astrónomo yo creo para mirar que esto. dejarle mucha discrecionalidad en esta materia puntualmente que estamos tratando, del castigo a quien mal utilice los sistemas de llamados de emergencia y movilice, bueno, y todo lo que detalla el inciso, yo creo que no daña, por el contrario, sino que lo ayuda y lo mejora. Yo no le dejaría una discrecionalidad a los jueces, porque muchos de los problemas que tenemos hoy día en otras materias es porque a veces la ley quedó muy amplia. Entonces, la discrecionalidad a veces perjudica el fallo y obviamente la ciudadanía se ve desprotegida. ¿La opinión tiene alguna opinión al respecto del Ejecutivo? ¿O pasa? Presidente, más que nada procedimental, porque lo que estamos votando acá es una indicación sobre un texto que ustedes ya aprobaron en general. Entonces, si optando por la vía de mantener estas precisiones para el agravante, lo único que estaríamos aprobando sería acompañar la palabra públicos a la frase cortes de servicios públicos, o cortes de servicios públicos. De otra forma, habría que presentar una indicación para suprimir el inciso cuarto completo. Claro. ¿Palabra? Diputado González. El espíritu de este inciso es bien claro, que primero algo de forma que tiene que ver con servicio de utilidad pública y abajo servicio de suministro, que es bastante restringido. Servicio de suministro sería agua potable, alcantarillado, pero pudiera un tribunal, como ha pasado en Concepción, que a propósito de llamadas falsas, se suspenden las causas. También hay servicios públicos que pudieran ser bastante más amplios. Y acá lo que se establece es que si la llamada es efectiva en la intención de impedir, ¿verdad?, que se hagan evacuaciones, se generen cortes de los servicios públicos, sea un agravante que el juez tenga que considerar. O sea, si efectivamente tuvo un efecto. Distinto es que sea una broma o que sea una alarma que no genere un efecto práctico. Entonces, si hay un agravante, creo que va a ser más disuasivo que si no lo hay. ¿Disuasivo? Sí, es para eso. disuasivo. Y este sería un agravante tipo especial. Porque si bien el juez puede también ponderar circunstancias agravantes y atenuantes, esto lo obliga al juez a considerarlo y puede ser perfectamente disuasivo del actuar de la persona. Sí, está bien. ¿Votamos? Por el mismo, entonces, ¿no? ¿Votamos? Te llamo a votación, por favor. Ya. Este es el número 11. Doña Jenny Álvarez, a favor. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don Eduardo Durán, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 1 en contra. Aprobado también el 11. Ya. Continuando con el 1, 2, 3. Estamos casi listos. artículo transitorio, indicación número 12. ¿Lo mismo? Aprobado. Artículo transitorio. De los mismos señores diputados, para reemplazar la frase las concesionarias de servicio público telefónico por la frase las concesionarias que presten servicio de telefonía. Esto por el mismo entonces quórum. No, es que votó en contra. Sí, no, pero el anterior, el que estamos llegando. 2. Sí. Entonces, diputado informante, ¿quién era? Don Jaime Mulet. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez. Listo. El despachado proyecto. Diputado informante Jenny Álvarez. Listo. Bien, ahorita se cumplió el objetivo. 2025. Perdón, sí, diputado González. El próximo lunes 17. 1 de julio, sí. No Sí, 17. ya. Mi taxi colectivo. Por favor, silencio, por favor. El La diputado organización Mi Taxi Colectivo, para el 1 de julio. que es una organización de Concepción.
¿Nos puede hacer llegar usted al correo? Por supuesto, Por y en favor. el fondo no para el 17, sino que para la siguiente sesión. el 1 que de es- julio. Sí, 1 de julio. Usted nos hace llegar los invitados, por favor. Bien. Ya estamos para el... El proyecto nuestro. Este nos Bien, dijeron... habiéndose cumplido el objetivo de la...